más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, maravilloso Dios, por permitirnos estar una vez más aquí en tus atrios, Señor, en tu casa de oración, reunidos con un solo propósito, Señor, aprender y buscar más de ti. La alabanza, la adoración que hacemos, Señor, primeramente con nuestros actos y con nuestra manera de obedecer, y después de labios, Señor, vamos a cantarte, a alabarte y a bendecir tu nombre. Te pedimos en humildad que así como tomó a estos siervos suyos para estar hoy aquí presentes, si alguien viene en camino y hay alguna piedra de tropiezo o situación que no le permita estar aquí, ayude, Señor, para quitarla, para que logren llegar a su servicio de acción de gracias. Y si no pueden estar por la razón que usted puede conocer y nosotros no, redargúyales si es algo que les impide de la carne, Señor, para que vean la importancia de estar aquí. Y si es una situación compleja, sea usted con ellos, Señor, para que ellos puedan salir adelante y puedan seguir adelante en el ministerio más hermoso que es ser siervos suyos. Le pido en humildad entonces que tome el control todo usted, Espíritu Santo, de cada uno de nosotros, y que así como tomó el control de todos, nos llene de la sabiduría de lo alto, tal y como se promete en su palabra, en abundancia y sin reproche, Señor, para que podamos comprender la Escritura que usted mismo inspiró a los profetas y a sus apóstoles, que son el cimiento y la base de la educación verdadera cristiana. Por ello, Padre, clamo para que tome usted el control completo también de mi vida, que sea usted mi mente, mi corazón, mi lengua, que yo no predique nada, Señor, que no vaya conforme a su palabra, y si nos hemos de hacer algo que no sea así, impídalo, Padre, y ayúdenos a ver la verdad. Usted puede poner los medios por si tenemos alguna situación que no le agrade para poder aprender esa verdad. Por ello, Padre, confío plenamente que buscando y escudriñando en su Escritura, buscamos enseñar la verdad de su Evangelio que transforma y da vida a los corazones de su pueblo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Perdónenos si le ofendimos en esta semana que pasó. Límpienos, Señor, para poder participar en su santa y bendita bendición. Se lo pido y clamo todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Dios les bendiga a todos, mis muy amados hermanos. Ya vamos a empezar a brincar como chapulines, pero gracias a Dios vamos a empezar a alabar al Señor de la manera que a Él le agrada, la obediencia, con la boca, cuando fruto de labios también le agrada. Pero la principal causa de la adoración es la palabra del Señor. Vamos a empezar recordando un poco lo que vimos en la ocasión anterior, hermanos. ¿Se acuerdan que vimos lo del diezmo y la ofrenda? Ya aprendimos cómo fue el proceso. Y pues nosotros ahora, en aquella ocasión cuando empecé el sermón, decía que si alcanzábamos íbamos a ver las primicias. Pues no alcanzamos, entonces hoy vamos a hablar de qué son las primicias. Algunas iglesias mencionan los principios del mes de enero las primicias y le exigen a los feligreses que acerquen las primicias a la casa de oración, y lo ven como una obligación del pueblo dar las primicias, pero no explican qué es la primicia y si sigue vigente hoy en día. Si yo les dijera a ustedes, y para empezar no eran en enero, las primicias eran por el mes de marzo y abril, porque era cuando el fruto de la tierra empezaba a dar. Vamos a explicarlo bíblicamente. Pero en las tradiciones humanas que imponemos dogmas y doctrinas sin pasar por la Biblia, pues podemos hacer que la gente haga algo a conveniencia de algo y no conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si yo les digo a ustedes que tienen que traer sus primicias, ¿con qué propósito se los digo? Y si las primicias, que es lo primero del fruto, por eso se llama primicia, lo primero del fruto, pues entonces ahora me van a decir, como no somos campesinos, pues ahora me traen el primer cheque del año, su primer sueldo, lo primero que cobró.
A eso le llaman ahora primicia. Pero esto es bíblico. Realmente tenemos que traer dinero como algo extra aparte de la ofrenda que ya vimos. Y si es bíblico, ¿cómo se hacía? ¿En qué orden se hacía? ¿Y qué cumplimientos hay? Porque, hermanos, ¿las primicias vienen en la Biblia? Sí. Pero en la época del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. ¿Cómo se formaba? Lo vamos a estudiar ahorita. ¿Cuáles eran la secuencia para cumplirlo? ¿Y qué tanto era? Porque si yo le digo a usted, tráigame lo del primer fruto de la tierra, pues puede ser mucho, puede ser poco. ¿Cuál era la medida? Bueno, Dios no deja las cosas a medias. Dios es claro, contundente y en la palabra está. Y vamos a estudiar. Primero, ¿qué es primicia? Primicia viene del hebreo reshit, que significa primero o principio de. Y se usaba para darle al Señor lo primero de lo que Él les daba en las cosechas. Después de las fiestas primeras de la Pascua, del Pentecostés, venía la fiesta de las primicias. Es la tercera fiesta judía. Antes de pasar a la palabra, quiero aclarar algo, hermanos. Todas las fiestas y todo lo que se veía en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Es decir, si usted ve las 7 fiestas de Israel, todas se están cumpliendo en Jesucristo. Si usted ve el tabernáculo y los lugares santos y santísimo, se cumple en Jesucristo. Y así cada cosa que el Señor usó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con el principio de la permanencia de lo que venía, que era Jesucristo. Las primicias también es la sombra de lo que iba a venir. Vamos a Éxodos capítulo 23 para poder entender dónde viene la primicia y qué es la primicia que la Biblia dice. Vamos a ver desde el verso 14, hermanos. ¿Qué capítulo? 23 de Éxodos 23. Vamos a leer desde el versículo 14. Éxodos 23. Ya pasó la ley de Éxodos 20, ya. Ahora vamos a las fiestas. El Señor establece fiestas con un propósito de ver al Señor Jesucristo. Éxodos 20, ¿ya? Digo 23, verso 14. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará, delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahí aparece por primera vez las primicias. ¿Dónde? Cuando dice también la fiesta de la siega, los primeros frutos del campo. Esos primeros está la palabra reshit, que significa la primicia, los primeros. Verso 17. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerá con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ahí habla de las primicias. Si nosotros cumpliéramos la ley
y obligáramos al pueblo de hoy a cumplirla, no solo tendrían que presentar el primer fruto o el primer cheque, como dicen los falsos predicadores, también tendrías que traer un sacrificio, porque ahí lo está mencionando. Entonces, o cumplimos la ley, como dice la palabra, o qué eran las primicias. El primer fruto de la tierra. ¿Y cuánto se daba de ese primer fruto? Vámonos a Levítico, capítulo 23 también. Mire que Dios es bueno. Levítico 23. Y nuevamente aparecen las fiestas de Israel. 23, vámonos a brincarnos hasta el 9, porque otro día hablaremos de todas las fiestas. Vamos a leer hoy la fiesta de las primicias. ¿Listos? Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí viene detalladamente cómo se celebraba las primicias. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, seguéis de segar, de cortar, hermanos, de cosechar, sus mies, traerás al sacerdote, ¿cuánto? Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí ya nos dice cuánto se llevaba del primer fruto. Una gavilla. ¿Alguien sabe lo que es una gavilla? Bueno, no vino el que sabe. Pero bueno. ¿Alguien más del campo? Es un montoncito que se amarra. Una gavilla es ese montoncito que agarraban, lo amarraban. Esa gavilla era la primicia que traían al templo. Una gavilla, no todo el primer fruto. Solo una gavilla. Un manojo. Como el del cilantro, hermanos. ¿He visto cuando los ven? Bueno, así. Pero del fruto que en ese momento tuvieras. ¿Sí? Normalmente el trigo era lo que más se presentaba como primicia. ¿Sí? No era todo el fruto, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a entrar. Bueno, eso era sombra del primer cheque que cobraras de la semana. No todo tu sueldo, solo el primero. No, hermanos, no. Está hablando de producto del campo. ¿Sí? Pero mire lo que sigue después. Por eso les digo que es tan importante entender los contextos. Si nos quedáramos hasta ahí, los primeros frutos de vuestra siega, y yo hago todo un sermón sobre ese versículo, les obligo a que traigan dinero de su primer sueldo que cobren en el mes de enero. Pero si yo leo lo que sigue, entonces usted va a darse cuenta que las primicias no solo era traer la gavilla. Había todo un ordenamiento bíblico para hacerlo. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que 6 aceptos al día siguiente del día de reposo la mecerá. Era un acto de ¿qué, hermanos? Un acto de consagración de esa primicia para el Señor y para el pueblo que no tenía heredad. Y vean lo que dice el verso 12. Y el día que ofrecieres la gavilla, oiga bien, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces, si yo exijo la primicia, porque lo veo en la Biblia, ¿qué tendría que exigirle también? El holocausto del borrego que dice ahí, sin defecto. ¿Qué simboliza todo eso? Ya sé que lo está pensando. A Cristo. Eso que Dios estableció para el pueblo de Israel era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién es nuestro cordero sin defecto? Jesucristo.
Pero no termina ahí el ritual de la primicia, mi hermano. Por eso es tan importante que usted ponga atención. Fíjese bien, el verso 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin, el pan y el vino. Que celebramos, ¿quién? Nosotros. ¿Cuándo? En la cena del Señor. Cena. Gracias, corazón. En la Santa Cena del Señor. Todo era sombra de lo que iba a venir. Pero entonces no nomás es pedir el cheque. Si usted va a cumplir la ley, fíjese todo lo que lleva. El cheque, la gavilla, el cordero, las tortas de pan, ¿y qué más? Y el vino. ¿Cierto? Y no acaba ahí. Verso 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. ¿Qué enredo leímos? No se enrede. Lo que está diciendo el Señor es que tú tenías que hacer la gavilla, ofrecer las tortas, ofrecer el cordero, sacrificarlo, hacer todo el tema del sacrificio del cordero que viene en otro capítulo, cumplirlo. Y no podía usted comer del grano hasta que pasaran un periodo de tiempo. Entonces esa gavilla que se daba no era como para hacer rico a alguien. Era para después tener que, ¿dónde comerla? ¿Se fijó? Después dice ahí que se podía comer después de un periodo de tiempo. El periodo de tiempo que marca ahí es 50 días. ¿Qué pasa a los 50 días? Es la fiesta del Pentecostés. Bueno, el punto es, mi hermano, que usted debe de ver que si uno va a exigir algo conforme a la ley, ahora tienes que cumplir toda la ley. Aquí en el 14 dice que... Léalo, hermano. En lenguaje actual. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente, perpetua, que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Si es perpetua, entonces ¿por qué ya no la cumple? ¿Cómo si te exigen la primicia, pero no el estatuto perpetuo? Hermanos, quiero que entendamos algo muy importante, que el hermano ahorita nos hace el favor de leerlo permanentemente. Cuando la Biblia habla de las cosas perpetuas, era bajo el pacto de la ley. Ahorita vamos a leer que ya no estamos bajo ese pacto. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia. Y lo de la ley quedó como sombra de lo que iba a venir. Hasta que se cumpliese toda la ley, lo perpetuo se iba a vencer. ¿Quién cumplió toda la ley? Jesucristo. Pero vamos despacito. Entendemos entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es las primicias y cómo el Señor estableció una serie de requisitos que no solo era dar la gavilla, que no solo era dar el primer fruto, sino que tenías que hacer ciertos rituales para agradarle al Señor. Es tan interesante cómo Dios todo lo puso para conocer ahora la sombra de lo que iba a venir. Si nosotros nos ubicamos en el verso 10, ¿a quién se le dirigió esas primicias? Leemos el verso 10. Habla a los hijos de ¿quién? De Israel. ¿Quién es el que tenía que cumplir todo eso? El pueblo de Israel.
entrado en la tierra que yo os doy, seguid sus mies, traerá al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y se refiere totalmente a las cosas de la tierra. Si el Señor hubiera dicho primicias de todo, tal vez entrarían más cosas. Pero Él fue muy claro, de tu siega. ¿Qué es lo que se siega, hermanos? Pues la semilla que brota de la tierra, granos, lo que se va a cosechar. No se refiere a lo que cosechas de un árbol. La siega es de lo que está brotando de la tierra hacia arriba. El dinero no brota de la tierra, como para que usted traiga una primicia económica, pues. Porque si el Señor hubiera dicho, también las primicias de todos los frutos que tengas, también había frutos de árboles, como la aceituna, como la manzana, etcétera, etcétera. No, Él se refiere de lo que siegues, de lo que está, porque el Señor daba la bendición, mi hermano. Usted sembraba confiado que Él iba a llevar el agua a su tiempo, que Él iba a dar la bendición a su tiempo y que usted iba a cosechar por la gracia de Dios. Él habla de algo que Él merece porque Él ponía todo un orden meteorológico para que usted le fuera bien. Ahora hasta eso estamos destruyendo con el cambio del calentamiento global. Pero es culpa nuestra, el Señor cumple. Hermano, yo veo y lo sigo viendo, aún gente que no tiene ese amor al Señor, siembra confiado en qué, en que Él va a cumplir, ¿o no? Ellos siembran confiados. En cuanto cae la primera agüita, órale, pum, 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 y ya esperamos que el Señor siga dando la bendición. Bueno, entendiendo este concepto ahora, vámonos a ver algo que es sumamente importante de la ley. En Santiago, Él nos advierte que si usted va a cumplir la ley, cuidado. Usted no puede traer la ley a la gracia, porque entonces va a tener una obligación perpetua también. Vámonos a Santiago 2. Porque yo no he visto nunca a un pastor que reciba las primicias y que tenga el borreguito ahí listo para el sacrificio. Santiago, hermanos, casi al final. ¿Sí saben dónde está? Santiago 2. Santiago 2. Después de Hebreos. Santiago 2. Capítulo 2. Solo hay un Santiago. Bueno, en la Biblia. No diría 2 de Santiago. Está mal dicho porque la verdad es que debería llamarse Tiago. El San se lo pusieron después. Tiago significa Jacob. Dice Santiago capítulo 2, palabra del Señor, verso 10. ¿Listos? Amén. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de Todo. Es decir, si yo cumplo la ley según yo, dando mi primicia económica, pero no cumplo el resto, te haces culpable de toda la ley. ¿Y la ley a dónde nos manda? Al pecado. ¿Y el pecado a dónde nos manda? Pues al infierno. Y al que no cree en el infierno, al lugar de tormento y fuego, que la Biblia establece claramente. Es decir, hermano, usted no puede cumplir la ley lo que le conviene y lo que no le conviene no. O la cumple toda, o mejor póngase en el pacto de la gracia. Porque ahí es muy claro y muy contundente la palabra. Vamos a leer el 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, pone un ejemplo, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor
de la ley. Entonces, si el mandamiento que leímos de la fiesta de las primicias era traerme la gavilla de lo que cosechaste y traerme el borrego sin mancha para sacrificarlo, y usted solo lleva lo económico, entonces está incumpliendo la ley. Y si está incumpliendo la ley, se hace transgresor de la ley y por lo tanto pecador. Y como pecador, perder la salvación. Verso 12. Así hablad y así haced como los que debéis ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere Dios de ti? Misericordia. Que entiendas en tu corazón lo correcto. El justo es aquel que es limpiado por la sangre del Cordero, de Jesucristo, porque nos borra el pecado. La ley nadie la pudo cumplir, solo Jesús. Y entonces, hermanos, el peligro de querer hacer algo para sacarle provecho, porque yo no veo otra razón para obligar al pueblo a pedir primicias. No hay una razón de un corazón dispuesto a qué, si no es para sacar un dinero extra del diezmo y la ofrenda, que ya vimos lo importante de la verdadera ofrenda y del diezmo. Ahora bien, hermanos, el Señor nos va a dar algo que es sumamente importante en Romanos 6. Ahí vamos a entender qué pasó con la ley. En Romanos 6 y en Romanos 10 vamos a leer dos versículos sumamente importantes para poder entender más sobre la ley. ¿Ya llegaron a Romanos 10? Digo 6, perdón. Primero es el 6. ¿Listos? Vamos a leer el 6 desde el 1 para que entendamos el contexto, porque para mí este contexto es sumamente importante en la vida cristiana. ¿Qué pasó con la ley? Verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, la gracia nació por la abundancia del pecado y Cristo cumplió para limpiarnos del pecado. Pero entonces vamos a seguir pecando para que haya más gracia. Y dice la palabra del Señor: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Tú eres limpiado del pecado, mueres al pecado. ¿Cuándo mueres al pecado? Cuando naces de nuevo. Ahora la nueva criatura es limpiada y nacida sin pecado. Nacimos con el pecado en la carne, pero el nacimiento espiritual de la nueva criatura es sin pecado, porque fuiste limpiado por la sangre del Señor. Y si estás sin pecado, ¿cómo es que vuelves al pecado? O sea, ¿cómo me dices a mí? Es que yo sigo en pecado. ¿Cómo? Entonces no has nacido de nuevo. Versos 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así como nosotros también andemos en vida nueva. Eso simboliza el bautismo, por eso es tan importante la obediencia al bautismo. La sepultura es cuando el agua te cubre. Ahí mueres al viejo hombre. Digo, no quiere decir que el bautismo salve, no se confunda. Es el simbolismo, que es lo que está diciendo ahí. Y cuando sale usted del agua, habla de la resurrección al nuevo hombre, a la nueva criatura, que es en Cristo Jesús. Obvio, hay personas como aquel que estaba al lado del Señor, que no fue bautizado y fue salvo,
Porque Él nació en la nueva criatura en minutos al creerle a Él. Pero usted que está completo, usted, vivir el bautismo, hermanos, es sentir ese cambio de vida en un acto de obediencia. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros morimos al viejo hombre y nacemos a la nueva criatura, que es en Cristo Jesús, limpiados a esa vida nueva. ¿Cuál vida nueva? Al cambio. Ya no soy lo que era. Dejé alcohol, dejé la lectura de la baraja, dejé a los adivinos, dejé las drogas, dejé la promiscuidad, el adulterio, dejé todo para seguir a aquel que me salvó en la nueva criatura. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ponga atención, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted, al creer en Jesucristo, crucifica el viejo hombre, crucifica la carne débil que cae en pecado, para vivir una vida nueva. Verso 8, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Él murió una sola vez. Y el último sacrificio de lo que eran las primicias, de lo que era en el Antiguo Testamento, el Cordero sin mancha, es Cristo, quien murió para limpiarnos de todo pecado. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más primicias. Él es el que murió única vez y para siempre, y la sangre de Él fue suficiente para cumplir la ley que nos limpia de todo pecado. Él es el Redentor, el que pagó el precio por nosotros. Es la luz de la sombra que eran todas esas fiestas, como la de las primicias donde sacrificaba el cordero sin mancha. Ahora nuestro cordero ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ya no hay más primicias. Verso 11. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, sigue en pecado. Solo en Cristo hay limpieza total de pecado. Y aunque podemos tropezar, Él es tan bueno que en 1 de Juan nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos una vez más. Pero que no sea tu intención. Es porque a veces la debilidad nos gana, pero nunca es la intención del corazón ya hacerlo. Queremos cambiar, queremos ser esa nueva criatura, y en ese batallar podemos tropezar, pero Él nos va a levantar y nos va a rescatar y nos va a perdonar, porque Él ve la intención de tu corazón. Yo quisiera de veras, hermanos, a veces como que poder poner una esponja y limpiar, para que todo esto que está entrando a su mente se quede ahí. Porque esto que estamos leyendo, hermanos, es la base del fundamento de la fe cristiana. Era la sombra de lo que fue para convertirse en la luz que es Cristo. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ahora en Cristo, dice ahí, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Usted ya no está muerto en el pecado. Su espíritu se fue vivificado, fue resucitado con el Cordero Santo al creer en Él. Usted ya no es un muerto viviente. Y no se imagina esos que sacan las películas, a los zombies. No, todo aquel que está en la carne, vive en el mundo del pecado, tiene la muerte espiritual en su vida. Usted ha sido resucitado y vivificado en Cristo para servirle. Ya no presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo para pecar. Ahora lo presentamos para serle siervos a Él, como instrumentos de justicia. ¿Cuál justicia? La suya, no, mi amado, la de Él. Él es quien nos justificó. Él es quien nos da la justicia que nos va a permitir entrar a Él y a la presencia del Padre. Amén, amén, amén. Él es. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor, toda la palabra nos guía a la verdad en Cristo. Por eso las primicias ya no existen, porque ahora Él fue el último sacrificio. Y me encanta lo que dice el 11. Porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no te va a agarrar y te va a dar tu sacudida sobre vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. ¿Usted quiere volver a la ley? ¿Usted quiere buscar cumplir la ley cuando nunca nadie lo logró? ¿Solo Cristo? Ya no está bajo esa ley que te obliga a que te hagan dar cosas que Dios no pide. Y eso no quiere decir que usted se haga egoísta, mi hermano. Ya hablamos la semana pasada de que la ofrenda voluntaria, es una ofrenda generosa que el Señor le pone en su corazón, pero para la gloria de Él mismo. O sea, no piense como muchos hermanos en Cristo: ay, híjole, qué gran carga ya me quité. Uy, ya no voy a dar permiso, no voy a, ay, oye, qué ahorradota de dinero me estoy dando. No, mi hermano, el egoísmo en el corazón no debe de permitirse nunca. Nosotros somos generosos porque Cristo habita en nosotros. Nosotros ayudamos a los que necesitan porque Cristo habita en nosotros. Nosotros repartimos un pan, un alimento porque Cristo habita en nosotros. Porque las obras, la fe sin obras es muerta. Eso es otro tema, pero aquí nos está hablando de eso. Ahora entendamos, cerrando todo este contexto, vamos a Hebreos. Ahí mismo en Romanos 10, ahí vamos a ver que nuestra primicia, pues es Cristo. Que esa gavilla, que ese primer fruto, ya se dio. Él es el primer fruto. Hebreos 10, 2. Vean bien lo que dice Romanos 10. Hermanos, 2 digo, porque yo les doy testimonio. Romanos 6, 2. 10, 2. 10, 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De qué está hablando? De los que no se someten al Señor. Pero el verso 4 es contundente. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley se terminó ¿en quién? En Cristo. Y ahora nace la justicia para todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en Cristo? Entonces usted ya no está bajo la ley. ¿Oyó eso? Porque ahora la justicia, la justificación y la limpieza de pecado es en Cristo. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El que cumplía la ley vivía, pero nadie lo logró. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe
dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá del abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación ahora es por fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Se da cuenta que la ley terminó en Cristo? Entonces, ¿por qué queremos obligar a las personas a traer cosas de la ley, pero a conveniencia moderna, sin el fundamento teológico bíblico que la misma palabra nos enseña? Él es nuestra ley cumplida. Ahora vamos a Colosenses 2 para que vean otra gran verdad. Ahí está adelantito Colosenses, no se me pierda mucho. Está antes de Filipenses y de Efesios y ya me perdí. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses 2. Vamos a leer el verso 13. Lea todo el capítulo, está buenísimo. ¿Listos? 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Quiénes son? Pues nosotros. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Porque nosotros no somos del pacto de la circuncisión, hermanos. Somos incircuncisos. Recuerden que el pacto de Abraham era por medio de la circuncisión. Nuestro pacto es por medio de la sangre de Cristo. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos perdonó? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él derrotó todo lo que el enemigo buscaba para que usted se hundiera. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Porque Él nos condenaba, Él nos señalaba, Él nos acusaba, Él tenía una lista de todos sus pecados listos para en el juicio atacarle. Pero el Señor todo eso lo borró. Porque era en la ley. Pero me encanta lo que dice después. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y todo lo cual es sombra. ¿De qué? De lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Sí, pero no importa. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, por lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hermanos, nosotros hacemos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Pero si usted ve que unos hermanos celebran las fiestas y son judíos, está bien, pero ellos no nos deben de juzgar a nosotros que no lo hacemos, porque nosotros vivimos en lo de Cristo, en lo que es la gracia. También cuando alguien se junta en sábado, porque el sábado, está bien, pero los que nos reunimos en domingo no nos pueden juzgar tampoco, porque ahora el cuerpo es Cristo. Y todo era sombra, dice ahí, de lo que iba a venir. ¿Qué iba a venir? La salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús. Hebreos 8.
Ahí vamos a ver el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo nosotros. Ya la ley se cumplió en Cristo, ya lo leímos. Ya leímos que no nos deben de juzgar y que todo es el Señor. Ahora vamos a ver en Hebreos 8. Vamos a leer desde el 3. ¿Listos? Hebreos 8:3 hasta como el 5 o 6. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar con la sangre de los machos cabríos, de la sangre del cordero, con la sangre de los animales para expiación del pecado. Pero en el verso 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Si vamos a presentar las ofrendas de las primicias según la ley, teníamos que presentar el borreguito, el sacrificio y la sangre para la expiación del pecado. Ya lo estudiamos y aquí nos lo vuelve a recordar. Pero en el verso 5 empieza a explicar qué cambió. Ponga atención. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Es decir, todo lo que la ley reflejaba eran las cosas celestiales que Dios mostraba por lo que iba a venir después. Era sombra de lo que iba a venir después. Verso 6. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Hoy. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El del sumo sacerdote que tenemos nosotros, que es Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es ahora el mejor pacto? El nuevo pacto en la gracia, que es por la sangre de Él. El viejo pacto, vamos a leer el que sigue, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el pacto anterior se hubiera cumplido, si los hombres hubieran podido cumplir la ley, no hubiera habido necesidad de un nuevo pacto. Pero la ley era para ver el reflejo del pecado de nosotros y que necesitábamos un Salvador. Para eso era la ley. Y ahora ese viejo pacto, como no estaba completo, porque no había salvación, viene el nuevo pacto en la sangre, porque el primero tenía defecto. Verso 8. Porque reprendiéndoles dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré de ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando el Espíritu Santo vino y se derramó en toda carne, la ley del Señor ya está en ti. Usted sabe perfectamente cuando hace algo malo o cuando hace algo bueno. Pero la gracia de la sangre es la que nos limpia el pecado. El nuevo pacto. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el pacto anterior tenía defecto. Y el nuevo pacto en la gracia está completo. Porque el pago fue muy alto, hermanos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La ley ya no existe como acusadora para perdición. Ahora la ley existe para que veamos el pecado de nosotros y seamos transformados. No es que la ley dejó de ser válido, hermano. Deja de ser válida para condenarnos. Pero nos ayuda y existe para que veamos en qué estamos mal
y nos corrijamos. El Señor nos limpia, pero la obligación de cambiar es nuestra. Y para poder saber de dónde cambiar, ocupamos la palabra, la ley. ¿Sí me entienden? Si la ley no te dijera, no robarás, usted podría decir, bueno, pues a mí nadie me dijo que eso no. Pero sí dice. Sí, porque hay gente que también quiere echar a perder. No, ya estamos bajo la gracia, ya todo es permitido. No, de ninguna manera. La ley nos refleja nuestro pecado. Y tenemos que conocerla para evitar pecar. Pero el que nos da la fuerza, la fortaleza y la limpieza del pecado, tiene nombre. Es Jesucristo. Es Él. Necesitamos de Jesucristo para poder caminar en su gracia y tener la fortaleza de no volver atrás. Y nacer en esa nueva criatura. Vamos a leer primera carta a los Corintios. Ahí nos va a dar la primicia que vive el cristiano. Ah, no, bueno, que no dijo que no había primicias en los cristianos. No, sí tenemos primicias, hermanos. Pero vamos a ver cuál es la primicia del cristiano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 20. ¿Listos? Corintios 15, versículo 20. Ay, Señorcito, gracias. ¿Listo? Mas ahora, Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y ahorita va a ser más claro. ¿Quién es nuestra primicia? ¿La gavilla que llevaban? Es Jesucristo. Él es la primicia. Él es el primero de todos los que Él va a levantar para su gloria en la eternidad. Vea lo que sigue diciendo. Está hermoso eso. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por la transgresión del Adán primero, del hombre primero. Se necesitaba otro hombre perfecto que cumpliera toda la ley para ahora que esos muertos en pecado puedan ser vivificados en Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso Él es nuestra primicia. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, no podríamos entender que hay vida eterna. Él es la primicia. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es la primicia? Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. Primero Él y luego los que creímos en Él. Usted está ahí. Yo estoy ahí. Si nos mantenemos firmes. Si nos mantenemos claros. Si perseveramos en nuestra fe. Si no nos rendimos. Si confiamos plenamente en lo que esta palabra está diciendo. Usted va a estar ahí. Cuando el Señor venga en su venida, cuando Él venga va a tomarnos, vamos a estar con Él, vamos a vivir para siempre con Él. Él fue el primero de todos los que demás seremos resucitados y llevados a la gloria en los cuerpos nuevos, en la casa celestial. Usted lo debe de creer, entender y vivir desde ya. Dejando las cosas de la ley a conveniencia y viviendo la salvación en Cristo Jesús. En la nueva criatura, en esa nueva criatura que ahora no tiene pecado y que usted tiene que luchar por conservarse en santidad. Sí, ese es nuestro trabajo. Y el deseo de que lo logremos es lo más anhelo hermoso que tiene el Señor. Todo está claro y contundente. Él es, hermanos, no hay otro. Él es la primicia. Luego los que vienen con Él en su venida. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. ¿Quién va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir cuando ya venga el reino final? Cristo. ¿No le da alegría eso? ¿No le da paz a su corazón saber que Él es la primicia? No Él era la sombra de la ley, la venida de Cristo, su muerte expiatoria. Él fue el Cordero, Él es el primero y Él es el que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Oye, hermano, esto es para que usted se ponga con una verdadera fe, que Él, porque Él lo que dice ahí lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Pero muchos no lo creen. Segunda de Pedro. ¿Qué hacen los pastores entonces que exigen las primicias? Pedro nos lo advirtió, hermanos. Pedro nos advirtió de esas personas que usan la palabra para un beneficio que no tiene nada que ver con la sombra y el cumplimiento en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro. Oh, si ya saben para qué me preguntan. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hermanos, esto viene desde los siglos de los siglos y sigue pasando hasta hoy en día. Pero ¿quién es el que debe de buscar la verdad? Usted. El que escuche, el que verdaderamente ponga oído atento, se va a alejar de las cosas falsas para buscar la verdad del Evangelio. Escudriñar la palabra, ver que si dice o no dice el pastor lo cierto, que dónde está en la Biblia, si es verdad, si no es verdad, si todo algo anda mal o no anda algo mal, es chamba de usted. Porque desde el principio, en 2 de Pedro capítulo 2 nos lo advierte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Oyó? ¿Se acuerdan de los falsos profetas que la Biblia habla en el Antiguo Testamento? Que le decían al rey lo que querían oír, pero no la palabra que Dios había dicho. Por eso, pobre de Jeremías, ¿cómo le fue siempre? Él decía la palabra del Señor y los falsos profetas decían otra cosa y no le creían al verdadero Hijo de Dios. Hoy estamos igual. Ahora hay falsos maestros que utilizan la palabra para sus propias concupiscencias, para su propio amor. Te lo voy a explicar, no quiero decirlo yo. Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Algo que te enseñan que parece de Dios, pero que ofende a Dios. La primicia económica ofende a Dios. Es una herejía, porque nuestra primicia es Cristo. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuándo niegan a Cristo, hermano? Ya hemos hablado de eso. Con su accionar. No porque hables de Cristo es que crees en Él. Por eso Él dijo, por sus frutos los conoceréis. En su accionar vemos si realmente están creyendo en Él o le están negando con sus acciones. Los fariseos hablaban muy bien la palabra. Cristo hasta dijo, lo que dice, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Y a usted no le pasa eso? Usted no puede seguir la palabra del hombre, sino lo que Dios dice en la suya. Verso 3. Y aquí viene el por qué lo hacen. ¿Por qué exigen las primicias? ¿Por qué se exigen los diezmos? ¿Por qué sacan de contexto para usarlo de pretexto? Verso 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué lo hacen, hermanos? Por la avaricia. ¿Qué es lo que ellos quieren? Dinero. Por eso le exigen al pueblo. Yo recuerdo, y es triste decirlo, cuando yo empecé en Cristo,
Mi propia madre, hermanos, me dijo, ahí te vas a quedar pobre. Ahí te van a sacar todo. Ahí se trata de dar y dar dinero. Ahí te van a exigir que des diezmos, ofrendas para la construcción, para una cosa o para otra. Mi madre me lo dijo. ¿Por qué? Porque vio un falso maestro. Porque no hubo una palabra correcta que le guiara. ¿Sabe cuánta gente ha blasfemado a nuestro Señor por causa de las falsas enseñanzas? Que ahora no creen en Cristo, que ahora dicen que somos de lo peor. Pero hay un remanente, un pueblo que no quiere eso y que buscamos decir la verdad, no para ganancias como dice ahí, no por avaricia, ni que hagan mercadería de usted. Usted tiene que tener un corazón generoso, sí, un corazón bondadoso, sí, pero nunca por obligación. Yo he visto iglesias que se empiezan a construir y tardan 5 años y no pueden acabarlas, porque es el medio que usan para sacar dinero. Yo he visto cosas horribles en mi caminar, que Dios me trajo por muchos lugares, y en las cosas donde he predicado, y hay muchas cosas que yo veo y que yo clamo al Señor que tenga misericordia y que los guíe por el buen camino. Yo no tengo toda la verdad, hermanos. Soy igual, humano y imperfecto, y me puedo equivocar, pero lo que sí tengo es un corazón sincero con el Señor, y busco que ustedes lo vivan igual y no sean engañados, porque yo no sé el día de mañana dónde van a estar. Pero quiero que vayan con una respuesta clara y no engañados por el Señor. Nosotros no vamos a vivir conforme a la voluntad del hombre, vivamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y un día vamos a predicar ya pronto cuál es su voluntad. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y aquí vamos a acabar. Fíjense cómo nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Capítulo 2. Primera de Samuel 2. Mi hermano, esta es la oración de una mujer que fue Ana, la estéril, la que clamó a Dios un hijo. Y que, número 2, y ese hijo se lo consagró a Dios, cumpliendo con la ley. Imagínese dejar a tu hijo porque se lo prometiste a Dios para que lo educara a los sacerdotes. Hermanos, esta mujer en su oración nos enseña varias verdades que quiero que hoy conozca junto con lo que estamos hablando. Está hermoso su canto. Verso 7, verso 6. ¿Están ahí? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él las afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. En otras palabras, todo es de Él. Dele gracias porque está aquí. Dele gracias porque Él quiere que usted sea un verdadero hijo. Porque Él hace todo, hermano. Él hace toda la obra. Lea todo el cántico, se va a poner a llorar si lo lee. Una mujer llena del Espíritu, clamando a Dios un milagro. Pero no con altanería, con un corazón dispuesto. Quiere ser diferente. Es tiempo de creer. Vamos a orar.
Que no le engañen. Nuestra primicia es Cristo. Cuando quiera dar de, pero que su corazón se lo pide. Ya no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y acabando de orar yo, que pase el hermano a orar por la ofrenda. ¿Listos? Pues yo no veo a nadie que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, maravilloso Dios, tú trajiste esta palabra por alguna razón. Tú haces todo en esta vida. Yo confío plenamente que tienes el control de todo. Te queremos pedir, Señor, que nos siga dando sabiduría, que nos siga guiando, porque anhelamos ese tiempo en el que estaremos con usted eternamente. Porque sabemos que la ley nos refleja el pecado y que usted la puso para que nos diéramos cuenta que necesitábamos de un Salvador y que era sombra de la venida de ese Salvador, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro Cordero Santo sin mancha, aquel que derramó su sangre preciosa hasta la última gota para limpiar y quitar de nosotros el pecado. Aquel que nos rescató de la inmundicia, del fango cenagoso, y nos puso sobre él para caminar bajo sus principios y preceptos. Aquel que es la primicia de nuestra vida, Señor. Esa primicia que todo mundo no sabe ni dónde está, Él es Cristo Jesús. El primero de todos los que se levantaron de los muertos para la vida eterna. Y que pronto estaremos con Él, porque es su promesa. Y yo la creo. Señor, tenga misericordia de su pueblo y no nos permita que nos perdamos, que nos alejemos o que nos pongamos a dudar de lo que usted dice en su palabra. Hay tantas cosas que este mundo hoy ofrece de mentiras, de engaños. Hay tantos que hablan en contra de su palabra. ¿Por qué no critican otros libros, Señor? ¿Por qué solo su palabra? Porque es la única que da vida y vivifica al espíritu para siempre. Usted nos resucitó de los muertos espirituales para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Somos esa nueva criatura, Señor. Pero todavía estamos en la leche, Señor. Todavía tenemos dudas, temores. Ayúdenos a evolucionar, a crecer espiritualmente, para que tengamos la fuerza y la fortaleza necesarias y no claudicar jamás. Que ningún viento de doctrina nos aleje y nos quite la verdad. Que no caigamos en manos de esos falsos maestros que enseñan las cosas para sacar provecho. Nadie tiene la verdad absoluta, solo usted. Pero confiamos que nos ha guiado para mostrar el Evangelio, la noticia que cambia, el mensaje que transforma, la buena nueva. Cristo salva. Gracias, Señor, por fijarse en nosotros. Y pedimos que tenga misericordia de todas aquellas personas que están alrededor nuestro, que nos dé palabra y fortaleza para predicar la verdad de su Evangelio a todos aquellos que necesiten ser recibidos. Necesitamos mucho de usted, Señor. Ayúdenos, porque entendimos que usted es el que hace todas las cosas y comprendemos que usted lo va a hacer para su propia gloria. Solo queremos ser sus siervos fieles. Si quiere llegar inútiles, Señor, como usted lo dice en su palabra. Y vivir plenamente en la santidad que usted nos demanda en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Derrame de su bendición en este pueblo y en aquellos que no pudieron estar aquí hoy. Haga la obra completa, Señor, que ha empezado en cada uno de nosotros. Gracias. Cambie y transforme lo que falte. Quite todo lo que estorbe. Se lo pido y suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a